Buenas noches a todos. Mm, Gracias a todos por vuestra presencia y gracias a los que se conecten más tarde. Os comento, vamos a hacer una presentación sobre unas reflexiones sobre la homosexualidad. Creo que es un tema bastante interesante. Cuando hicimos esta grabación tuvimos un pequeño problema técnico y realmente se nos perdió los 10 primeros minutos, donde iba incluido la grabación inicial, lo que eran las presentaciones, y la oración inicial. Bueno, se perdieron 10 minutos y realmente lo que estamos haciendo ahora mismo es hacer un pequeño parche para luego completarlo con la grabación real que se hizo. Solamente comentar que esta grabación se hizo fomentada por Urantia España y desde aquí le quiero dar las gracias de todo corazón a Mariano porque fue una persona que es el responsable de nuestro grupo y realmente pues creía bastante en mí en el sentido de que esta presentación podía ser un poco problemática y bueno, la verdad es que confió en mí y gracias a él se pudo realizar. Dicho lo dicho, vamos a empezar con la grabación justo hasta el punto donde comienza la auténtica grabación que se hizo en grupo. ¿De acuerdo? Bien, voy a intentar compartir. Bien, la presentación se llama Reflexiones sobre la homosexualidad, tal como os he comentado. La vamos a dedicar a todas las personas que se sienten diferentes. Creo que es un tema importante a tratar porque muchas veces nos dedicamos a trabajar, vamos, los grupos lectores de Urantia sobre, lógicamente, la lectura del libro de Urantia, pero yo siempre he pensado que el libro de Urantia, además de dar información, nos tiene que dar las pautas a seguir de aplicación directa en nuestra vida. Nuestra vida está llena de situaciones complejas y creo que profundizar sobre el libro Durantia intentar sacar la aplicación directa a los problemas actuales de la sociedad, pues realmente un tema bastante importante. Antes de comenzar, tengo que decir que yo no soy ni psicólogo, ni sociólogo, ni pedagogo, ni teólogo, ni estoy relacionado con ninguna organización de tipo LGTBI, ni ningún otro grupo que tenga que ver con este tema. Básicamente estoy relacionado con organizaciones tipo Cruz Roja Española, ACNUR o Médicos para el Mundo, pero digamos que son asociaciones que no están relacionadas un poco con el mundo del colectivo LGTBI. Y para que no exista la menor duda, comentar que, bueno, pues estoy felizmente casado, tengo 63 años y tenemos, mi mujer y yo tenemos 5 hijos. Esto hago esta referencia para que nadie vea una cierta intencionalidad en la presentación, sino que realmente yo soy un lector del libro de Durantia como lo soy cualquiera de vosotros y lo único que pretendo es dar luz sobre esta revelación, que creo que es importante y realmente estoy convencido que es de aplicación directa. Y dicho esto, vamos a comenzar con la presentación. Quiero recordar a todos los presentes que cuando nos juntamos 2 o 3 creyentes para hablar de estos temas, yo tengo el firme convencimiento de que Dios, de que nuestro Jesús y nuestra Madre Divina están presentes, si no ellos directamente sí a través de alguna persona que ellos hayan enviado, que realmente nos inspiran y nos ayudan. Y en este momento le pido a Jesús que por favor ese espíritu de la verdad que derramó sobre todos nosotros, pues haga mella en cada uno de nosotros e intentemos pues a través de la lectura de este libro, pues cada día ser un poquito mejor. Yo creo que es el tema fundamental. Bueno, en este momento es cuando se nos interrumpió la grabación, con lo cual a partir de este momento vamos a intentar, voy a cortar esta grabación porque luego la empalmaremos con la grabación, eh, realmente que hicimos con el grupo de Urantia España. A partir de este momento me salgo y comenzamos
con la grabación real donde estaban presentes todos los asistentes. Española para Europa, que es la del 2009, la versión 1.5. Es un poco para que tengamos, digamos, las bases de inicio bien claras. Bien, inicialmente voy a hacer un pequeño manifiesto. Fíjate que yo inicialmente estos manifiestos los suelo hacer verbales, pero al ser un tema realmente complicado que puede llevar a la controversia, lo he escrito, lo voy a leer, porque he cuidado mucho en la expresión y en las palabras utilizadas. Y digo, dado la complejidad y sensibilidad de este controvertido tema, asunto actual y candente, que desgraciadamente nos divide como seres humanos, es muy conveniente que todas las aportaciones y comentarios que hagamos al respecto sean manifestadas con la delicadeza, amor y la perspicacia que debe imperar en todos los seguidores y creyentes en esta quinta revelación, manifestada en el libro de Durantia. Si algo nos debe identificar a los lectores del libro de Durantia es la apertura de mente, el no considerar el libro de Durantia como un libro sagrado, la aceptación y comprensión de todas las creencias religiosas potencialmente positivas y nuestra visión trascendente de esta vida material, como el inicio de una carrera espiritual, en la que tenemos que convivir con todos nuestros hermanos y en el futuro cercano con otros hermanos pertenecientes a otras esferas, con muchas diferencias de todo tipo, ya sean fisiológicas, morfológicas, idiomáticas, culturales, religiosas, físicas y evolutivas espiritualmente. Esta presentación la he titulado Reflexiones sobre la homosexualidad, en base a la inspiración personal de la lectura del libro de Durantia. Lo que intento es justificar, en base a la lectura del libro de Durantia, mis apreciaciones y creencias inspiradas en su lectura. Al ser apreciaciones personales, no son extrapolables a las creencias de la totalidad de los creyentes en esta revelación, ni se pretende. Estas valoraciones y criterios pueden ser erróneas, pero no por eso debiéramos descartarlas a priori. Todas las formas de pensamiento, si son honestas, deben ser igualmente respetuosas y aceptadas. Jesús mandaba a sus apóstoles a predicar en base a su inspiración, no les imponía criterios ni fórmulas homogéneas en sus predicaciones públicas, os lo recuerdo. Esta exposición no es un tratado sobre lo que el libro de Durantia dice sobre la homosexualidad. Es una reflexión personal sobre esta realidad social y humana, lógicamente en base al libro de Durantia. Se podían tratar infinidad de temas relativos al libro de Durantia, desde el universo maestro hasta el estudio de las verdades expresadas en la vida de Jesús de Nazaret, nuestro padre Miguel de Nevadón. Pero el haber escuchado y visionado vídeos en internet en el que los comentarios que se hacen sobre este tema no responden al espíritu de amor y misericordia que nos debe impregnar, me ha motivado para analizar con profundidad relativa este reto actual de integración y aceptación de la diversidad. Y recuerdo, Dios Padre no tiene acepción de personas. Para nuestro Padre y para nosotros mismos, todos somos hermanos al margen de nuestra identidad y sensibilidad material. La finalidad última de esta reflexión es acercar. Por eso es muy importante que se grabe y lo podamos transmitir, porque muchas de las personas que a las que pueden llegar no necesariamente conocen el libro de Durantia, ni saben de qué va el tema. Entonces, la finalidad última de esta reflexión era acercar, atraer y compartir esta revelación con todos los seres humanos, independientemente de su religión, color de su piel, situación económica, estatus social y sexualidad. La homosexualidad es una realidad que debemos, al menos, debatir, analizar y consensuar en nuestra evolución personal. Empezamos de una forma clara. En el libro de Durantia no se hace ninguna referencia de forma explícita sobre la homosexualidad. Es decir, si yo cojo el libro de Durantia, pongo en el buscador homosexualidad y no hay ninguna referencia. Tampoco se especifica nada sobre el suicidio, la eutanasia, la esclavitud, la pena de muerte, las adicciones tales como el alcohol, el juego como adicción, la droga, el aborto, ni tantas situaciones personales y sociales que deberíamos analizar a la luz del libro de Durantia. A través de la enseñanza del libro de Durantia se pueden percibir de forma implícita algunas enseñanzas sobre esta opción sexual del ser humano. Jesús se encarnó para revelar a Dios Padre y elevar espiritualmente a todos los seres humanos sin excluir a nadie. Bien. ¿Cuál es la finalidad al final última? Es decir, de alguna forma dar a conocer esta quinta revelación. Y básicamente lo único que hizo Jesús fue que tenemos un Padre creador común, está en común, es el Padre de todos. Y básicamente da igual que seas heterosexual, homosexual, porque dentro de la homosexualidad ya veremos a lo largo de la presentación que hay 20.000 variedades.
Incluso da igual a qué religión pertenezcas, porque claro, el tema de la homosexualidad no es un tema de católicos, ni de protestantes, ni de musulmanes, ni de taoístas, ni de cualquier otra religión. Es que da igual, es un tema que en toda la humanidad, pues de alguna forma, en toda la humanidad se contempla, independientemente de la religión que profese, ¿de acuerdo? Básicamente lo que yo pretendo desde aquí es que necesitamos un plan de hermandad universal que los aúne a todos, al margen de la sexualidad, al margen de las creencias y al margen de cualquier cosa, porque esto es lo que nos ha mandado Jesús. Y voy a empezar haciendo una pequeña reflexión inicial. Si no somos capaces de armonizar esta realidad en nuestro mundo actual, ¿cómo vamos a ser capaces de avanzar socialmente y espiritualizar nuestra mente material en un universo polifacético, diverso y divino, como auténticos hijos de Dios? Os recuerdo que, y se nos ha dicho, solamente dentro del universo local de Nevadón, pues hay como 1 millón de esferas, con personas, con seres como nosotros, seres humanos, pero que han nacido en otra esfera, de una gran variedad. Entonces, de alguna forma, lo que intento representar es que si ya nos cuesta trabajo entender a un hombre y a una mujer que tienen una sensibilidad diferente a la nuestra, pues desde luego va a ser muy difícil que en el futuro, no digo cuando te mueras, que ya ese es otro problema, pero antes, si de alguna forma estos seres contactan con nosotros, cuando nos vayamos aproximando a un planeta de vida, nos vamos a encontrar seres muy diversos y muy diferentes a nosotros. Entonces, si somos incapaces de entre nosotros respetarnos, imagínate qué respeto podemos tener a otra persona, también masculino y femenino, de otras esferas. Con lo cual, esto ha empezado así un poco para que empecemos a reflexionar sobre el tema a otro nivel. Os recuerdo una frase de Carl Jung, y dice: aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas, fuerzan a la conciencia cósmica a que lo reproduzcan tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Una vez que el hombre comprende plenamente que algo eterno y divino vive y se esfuerza dentro de él, esto lo eleva por encima y más allá de sí mismo. Así es como una fe viviente en el origen superhumano de nuestros ideales valida nuestra creencia en que somos hijos de Dios y hace reales nuestras convicciones altruistas, los sentimientos de la fraternidad de los hombres. La verdadera religión es hacerse una idea de la realidad, el producto por la fe de la conciencia moral, y no un simple asentimiento intelectual a un conjunto cualquiera de doctrinas dogmáticas. La verdadera religión consiste en la experiencia de que el espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La religión no consiste en proposiciones teológicas, sino en la perspicacia espiritual y la sublimidad de la confianza del alma. Entonces, voy a empezar recordándonos a todos que somos todos hijos de Dios, somos hermanos, y que los homosexuales son también hermanos, ya sean hombres o mujeres. La concesión de la personalidad es una ocupación exclusiva del Padre Universal. Es la personalización de los sistemas energéticos vivientes, a los cuales dota de los atributos de una conciencia creativa relativa y del control de la misma por medio del libre albedrío. No hay ninguna personalidad que no provenga de Dios Padre, y no existe ninguna personalidad si no es gracias a Dios Padre. Los atributos fundamentales de la individualidad humana, así como el ajustador, núcleo absoluto de la personalidad humana, son dones del Padre Universal, actuando en su terreno exclusivamente personal del misterio cósmico. Entonces, vamos tomando nota un poco del problema. Es decir, a esas personas que denominamos homosexuales, ya entraremos en la materia con más profundidad, hay un tema que está claro. Primeramente, son hermanos nuestros, son hijos de Dios. Y después, que dentro de cada uno de ellos, en su mente material, reside un monitor de misterio, el ajustador del pensamiento. Con lo cual, ya en principio, sin entrar en profundidades que vamos a entrar, es algo para respetar y tenerlo muy en cuenta. Porque cuidado al hablar de esos hermanos, y ya veréis lo que va diciendo Jesús, iremos poniendo diferentes párrafos sobre esos hermanos diferentes. Porque, os recuerdo, tienen una personalidad única que se la ha dado Dios, igual que nos ha dado a cada uno de nosotros. Somos hermanos, y recordar siempre que Dios Padre reside dentro de ellos. Con lo cual, el basamento inicial es, de luego, para un absoluto respeto cuando hablamos de estas personas.
Los monitores del misterio impersonales, los ajustadores del pensamiento, el don efectivo del gran Dios mismo, enviado para residir en unos seres tales como los humanos de Urantia, enviado sin previo aviso ni explicación desde las alturas de la gloria, descienden en una profusión interminable para honrar y residir en las mentes humildes de aquellos mortales que poseen la capacidad o el potencial de tener conciencia de Dios. Y yo aquí he puesto algo muy sencillo. Hay una ecuación espiritual, y es que ser heterosexual para Dios Padre y a nivel espiritual es igual que ser un homosexual. Estamos hablando de sensibilidades materiales. En la parte del sexo es un tema material, como si eres más alto, más bajo, tienes bigote, tienes los ojos azules, ¿eh? Pero es un tema puramente material, como ya iremos viendo más adelante. Luego, entonces, a nivel espiritual, por favor, es que no hay diferencia entre una persona que se considera heterosexual y una persona que se considera homosexual, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a hablar qué es la homosexualidad, porque estas cosas hay que empezar a clarificar. Todo el mundo lo sabe, pero es bueno dejarlo clarito porque hay límites. Una de estas orientaciones, la más conocida y perseguida, incluso con la pena de muerte en algunos países, es la homosexualidad o atracción por personas del mismo sexo. El colectivo LGTBI manifiesta la existencia de personas que sienten la atracción hacia personas del mismo sexo, biológico que el propio. La sexualidad humana es amplia y diversa, y no todas las personas que se ven atraídas por personas del mismo sexo viven su sexualidad del mismo modo. Los diferentes tipos de homosexualidad y orientaciones en las que puede haber atracción por las personas del mismo sexo son muy variadas, y eso lo sabemos. No voy a entrar al barro en el sentido de entrar exactamente en la problemática de cada uno de ellos. Son personas que sienten de forma diferente y sienten diferentes formas de entender la sexualidad y la atracción entre ellos. A menudo se tiende a catalogar los gustos y preferencias de la población de manera dicotómica. O eres heterosexual o eres homosexual. También existe un punto intermedio, la bisexualidad. Sin embargo, la sexualidad humana es dinámica y fluida, habiendo una gran cantidad de situaciones intermedias. Hago una referencia aquí que dice que a lo largo de la década de los 40 y de los 50, Kirtley creó una escala de 7 niveles para intentar desligar y desencorsetar la idea de una heterosexualidad homosexual y bisexual, completamente cerradas e invariablemente desarrollando un continuo entre heterosexualidad y homosexualidad exclusiva. Lo que está diciendo es que no existe los heterosexuales puros y los homosexuales puros, sino que hay una línea continua y hay diferentes niveles. Y todos conocemos que hay personas, hombres, que les gustan las mujeres, que son heterosexuales, pero tienen un comportamiento afeminado. Bueno, está una línea. Y sin embargo hay mujeres que a lo mejor por su comportamiento, pues tienen un comportamiento más parecido al hombre. Y entonces, digamos que no son dos mundos completamente diferentes, sino que hay una línea que une y dependiendo en ese nivel, pues aparecen diferentes tipos de entender esta sensibilidad sexual. ¿De acuerdo? ¿Qué es la bisexualidad? Dice, considerada por muchas personas como una orientación sexual que se encuentra en el punto medio entre heterosexualidad y homosexualidad, si bien puede haber preferencia hacia uno u otro, la bisexualidad se conceptualiza como la atracción sexual hacia personas tanto del mismo sexo como de contrario. Así, tanto los hombres como mujeres pueden resultar de interés para estas personas. Es decir, estas personas son personas que, bueno, un hombre que le gustan los hombres, pero también le gustan las mujeres. Una mujer que le gustan los hombres y también le gustan las mujeres. Fijaros una cosa, en el concepto de bisexualidad dentro del libro de Urantia no es bisexualidad es dos sexualidades, hombre y mujer. El concepto que nosotros tenemos de bisexualidad dentro de nuestro mundo es más es las personas que juegan con dos o con uno solo. Y luego, desde el punto de vista espiritual, es un error clasificar y catalogar a los seres humanos por su sensibilidad sexual, pero desde el punto de vista, lógicamente, espiritual. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuáles son los argumentos en los que me baso para hacer esta reflexión, porque aún no he empezado a hacer la reflexión. Me apunto, pero realmente no he empezado a hacer la reflexión. Los argumentos son variados. 1. La diversidad de seres y especies en la creación natural de Urantia es fruto de la acción de nuestro Padre paradisíaco y nuestra Madre creativa, la administrativa. ¿De acuerdo? Y si hay muchos seres diferentes, desde luego no se han reproducido solos, es porque alguien los ha creado. Urantia es un planeta decimal, es un planeta de experimentación. Ya iremos viendo luego qué significa eso.
Otro punto importante es que Dios Padre no tiene acepción de personas. Para Dios Padre valemos cualquiera de los presentes y cualquier persona que esté en otro lugar y cualquier persona que sea homosexual y cualquier persona que esté en otra esfera, que tenga una personalidad, pues Dios realmente no tiene acepción de personas, nos quiere a todos igual. Otra cosa importante, otro de los puntos de la tesis, es que todos somos hijos de Dios sin exclusión. Sin exclusión, por favor. Y luego, importante, en cada ser humano reside un montón de misterios. Ya lo hemos comentado anteriormente. Y luego, la diversidad de la personalidad es un atributo de la fuente centro primera. Es decir, esos seres que despectivamente podemos decir, es que es un homosexual y tal, como si no tuviera derecho a la vida, o es un ser raro, o es un vicioso, ya iremos hablando de ese tema. Tiene una personalidad igual que la tuya, se la ha dado el padre. Es única, tiene capacidad volitiva y además, de cara al padre, tiene el mismo valor. Por lo cual, vamos a empezar a ser respetuosos con nuestros propios hermanos. Importante, la personalidad únicamente la da Dios Padre. Es decir, que si existen personas así, será porque Dios lo ha permitido o lo ha querido. La variedad de seres creados, hablo de personalidades, lógicamente, en los universos locales podría justificar la variedad de seres humanos en Urano. Otro punto es que tenemos que separar la personalidad masculina y femenina de la sexualidad. Son dos cosas diferentes, la trataremos rápidamente, pero la vamos a ver. Y hay un tema que no se me olvida de Jesús nunca. No juzguéis y no seréis juzgados. La deidad nos juzga por nuestra intencionalidad en las acciones y no por nuestras tendencias materiales, más si son congénitas. Es que, claro, hay un concepto un poco arraigado de que la homosexualidad es bueno, ya lo comentaremos luego, es una enfermedad, una mutación genética, son viciosos, pero vamos, yo os puedo comentar que yo soy mayor de un montón de hermanos. Dentro de los 12 que fuimos, nació un chico y una chica que eran homosexuales. Gente buena, trabajadora, que quería a sus padres, quería a sus hermanos y además muy religiosos, con lo cual nacieron así, es que no. Y luego tengo amistad en el trabajo, compañeros, por parte de la familia, que hay algunas personas que se sienten homosexuales. Viven en pareja, no dan guerra, no hacen ruido, se quieren, son respetuosas, ellos son católicos, van a la misa, comulgan, y realmente son auténticas personas que las podríamos considerar como buenas personas. No tenían 30 años y un día salieron a la calle, se tomaron una cerveza que le había tocado un homosexual y se volvieron homosexual a los 5 minutos después. No, por favor, no es eso. Estamos hablando de que la mayoría, digo la mayoría porque yo creo que es el 100%, pues eso nacen así. Y luego, importante, la sexualidad no trasciende los modelos mundiales. Estoy hablando de los puntos de reflexión iniciales, luego iremos desarrollando. Es decir, una vez que nos morimos, ya sabemos que pasamos a la fase morontial y allí ya nos han dicho que no hay hombres ni mujeres, que no hay sexo. Con lo cual, el que quiera practicar el sexo que se dé prisa, porque cuando se acabe esto ya no hay más allí, que lo sepa. Verdad, es una broma, pero es que así lo siento. Unos puntitos más. La capacidad de convivencia con los que son diferentes o se sienten diferentes, y fijar, tomad nota que esto es importante, nos prepara experiencialmente para comprender la diversidad de seres en el universo. Si queremos entender a otros seres que hay en el universo, desde luego, mira, aquí podemos empezar a hacer prácticas. El emparejamiento o el matrimonio es una asociación social de dos seres humanos, no es divina ni religiosa, y eso en el libro de Dante lo están permanentemente machacando. Jesús nunca castigó ni mencionó la homosexualidad de su época, y os garantizo que en los romanos y los griegos debía de haber cantidad de homosexuales como pasa ahora. Jesús nunca se metió con ellos. Ya os diré por qué ni siquiera hablo de ellos, en mi percepción personal. Pero ya, solamente hubo un momento en que Jesús, cuando estuvo en Roma, se negó a ir a los baños que tenían allí, porque el problema está pues que eran gente pervertida, se suponía que no quería mezclarse ni aparecer en lugares pervertidos, pero allí podía haber homosexuales o heterosexuales, ¿entiendes? No relacionemos la homosexualidad con que haya vicio. Vicio lo sabemos que hay tanto en heterosexuales como en homosexuales. Y no es cuestión de sacar ejemplos. Con que ponga uno la televisión, uno lo ve. Importante, Jesús vino a salvar a todos los seres humanos sin distinción, acordaros, vino echó mano igual al ladrón, a todo el mundo, es decir, él vino a salvar a todos, a los pecadores, a la gente que cometía errores, no solamente vino aquí a por los justos, ni a los guapos, sino vino a por todos, con lo cual, si ya Jesús ya lo hacía, yo creo que tenemos que
plantearnos el tema seriamente. Y luego el hecho de que el diseño genético sea labor de los arquitectos del ser, por cierto, no son revelados, no lo dicen nada más, pero no, podría justificar esta opción de la realidad. Esto lo dejo apuntado porque, claro, el libro Urantia es muy amplio y muy completo y hay que leer entre líneas. Bien, un comentario un poco para que veáis la diversidad. Dice, una de las investigaciones pioneras sobre este tema, en el que llevó a cabo el doctor y biólogo Bruce Bagemil, no sé pronunciarlo bien, perdonadme, en su libro Biological Exuberance, el cual fue publicado en el año 2000, en su investigación, este señor, Bruce, demostró que la homosexualidad en sus múltiples formas ha sido científicamente documentado en más de 400 especies de mamíferos, aves, reptiles, insectos y otros animales en todo el mundo. En este sentido, Bagemil también demostró que los animales se dedican a todo tipo de comportamiento sexual no reproductivo. Entonces yo aquí os voy a hacer más preguntas que respuestas. No penséis que en esta reunión que tenemos, esta reflexión, yo me hago las preguntas y yo me las respondo. No, yo hago las preguntas y muchas veces, unas veces las puedo responder y otras veces no. La mayoría de las veces no. Y pregunto, ¿se han equivocado los portadores de vida cuando vinieron a hacer el tema aquí? ¿Está al corriente nuestra ministra de Divina sobre esta diversidad en Urantia? Porque sería bueno preguntarle. Bien. Os quiero hacer una reflexión. Mirad, esta transparencia la hice justo anoche. Es decir, si veis, el reloj, hay una web que se llama El Reloj de la Población Mundial. Este está hecho ayer, el día 7 del 2 del 2019, donde automáticamente se va actualizando la población mundial. Claro, son datos estadísticos que envían todos los países del mundo, ¿no? Luego, al final, hay más gente, porque no todos los datos estadísticos llegan a esa web. Pero independientemente de que llegan por delante o por después, al final, con el tiempo se va actualizando. Fijaros, ¿sabéis cuál es la población actual en el mundo? Pues mira, son 7.678 y pico y más millones de personas, de seres humanos. La masculina son 3.873 millones de hombres y hay 3.805 millones de mujeres. Fijaros, la población homosexual, estoy trabajando con los números grandes de Gran Capital. Aproximadamente hay quien dice que es el 12% de la población, dependiendo, y hay otros que dicen que está en el 8% de la población. Mira, tamaño, el valor medio, el 10%. Asumamos que el 10% es un tamaño equitativo de las estadísticas que circulan, porque ya sabéis que no son muy fiables y dependen. Por ejemplo, en los países musulmanes y en Rusia, por ejemplo, no existen los homosexuales, no hay, porque si alguno se manifiesta, está clarísimo que dura 5 días, ¿de acuerdo? En otros países sí lo manifiestan, en China, en Europa, básicamente, Sudamérica, pero hay pocas estadísticas. Entonces, considerando un 10% de la población que fuera homosexual, estamos hablando, aquí está la separación de hombres y mujeres, de un total de 76, más de 76 millones de personas que son homosexuales en el mundo. Entonces yo me pregunto, vamos a ver, 76 millones de personas son homosexuales en el mundo, es un número para tener en cuenta. Es decir, esto no es una equivocación de nuestra ministra divina, ni es una enfermedad, porque si esto fuera una enfermedad, esto sería una pandemia, os lo podéis imaginar. Esto hay un plan establecido. Entonces, cuando uno empieza a mirar estas cifras, que son reales, entrando en la web del reloj de la población mundial, las podéis comprobar. Seguramente, si entráis, serán números más mayores, porque esto se va incrementando. También aparece el número de funciones online y tal. Es una cosa bastante interesante. Entonces, por favor, cuando hablamos de estos números tan grandes, aquí hay un plan detrás. Entonces, estos no son 100, 500 personas que pertenecen al gay, que hacen sus fiestas, que aquí en España que viven en Chueca, que tal. No, no, no. Estamos hablando de unas cantidades realmente asombrosas. Es un poco para que os haga pensar. Bien, una cosa importante. Vamos a ir cambiando de tema. La pregunta ¿es la homosexualidad una cuestión de creencias religiosas? Porque parece ser que sí. Por ejemplo, dentro del mundo budista, hasta se casan las mujeres, nadie pone problema. Y dentro del mundo hindú tampoco existen problemas. ¿Dónde realmente empieza a haber problemas contra los homosexuales? Pues básicamente dentro del mundo católico, dentro del mundo protestante y dentro del mundo judío. Y por supuesto dentro del mundo islámico. Es decir, todo lo que viene de esa concepción judeocristiana o musulmana, ahí es donde aparece el problema. Y curiosamente yo, por la información, por la documentación que está leyendo, este problema de la homosexualidad incluso
Años atrás ni siquiera era un problema. Es decir, bueno, siempre estaba el gurú del pueblo, que era un poco más homosexual, y bueno, tenía, como decimos aquí en España, pues perdía aceite. Bueno, pues incluso era el que tenía la mano, que te echaba las cartas, socialmente estaba aceptado. Es decir, nadie se planteaba nada. Sin embargo, nuestra sociedad ha ido evolucionando y esto que anteriormente, y ya os digo, en la época de Jesús no era un problema, Jesús, ese tema ni lo menciona porque es que ni le preocupa. ¿De acuerdo? Es un tema material. Ahora, sin embargo, se ha convertido en un problema que nos distancia y nos separa. Y ya valoramos más el que tú piensas de una forma y de otra, más que temas realmente profundos y religiosos. Os quiero comentar un poco el drama del suicidio en el mundo homosexual. Dice, hay dos posibles causas. La alta tasa, estoy hablando del suicidio, la alta tasa de suicidio entre las personas con tendencias homosexuales se debe a causas endógenas, que está vinculada de alguna manera con la propia orientación homosexual, o a factores externos, la homofobia social. Yo cuando vi estas cifras me quedé asombrado. Fijaros, aquí un estudio de la revista de la American Journal of Public Health que está comentando que en el binomio del año 2004-2005 aumentó la tasa de suicidio de la población LGTB en un 7%. Pero es que en el 2006 al 2007 aumenta en un 9%. En el 2008-2009 aumenta a un 20%. Y en el bienio 2010-2011 aumenta hasta un 22%. Luego se mantiene. Esto del 40% es un trienio, son 3 años. Luego, si hacéis la media, veréis que está por debajo incluso del 22%. Pero estamos hablando de que la tasa de publicaciones sobre la suicidabilidad en la población LGTB, pues está aumentando. ¿Qué está pasando para que esta gente que se siente reprimida, rechazada por los padres, por los amigos, por las redes sociales, porque en el trabajo si eres gay ya te echan, no te quieren, la única solución que le damos es que se peguen un tiro, o que se tomen 20 nolotiles, o que se ahorquen, o que se tiren de un puente. Por favor, que son hermanos nuestros. A ver si tomamos conciencia de este problema. Y fijaros, en 2009 el blog del inglés, Epifenón, que es un blog importantísimo, tiene millones de entradas, mencionaba que el factor que más contribuye a la homofobia es la religión. Luego, Dios mío, la religión, que es lo que nos debería unir y hermanar, se convierte en el arma arrojadiza más peligrosa que tiene la humanidad. Nos deberíamos de cuestionar este problema. Bueno, voy subiendo el nivel. No quiero contar el tema del exterminio dentro del mundo homosexual, la cantidad. Si tú miras estadísticas, son alarmantes. La cantidad de gente que se ha ido matando. No solo en Alemania nazi, en Chechenia, en Italia, en China, en Centroáfrica, en la Soviet, en la Rusia, en los Emiratos Árabes, hasta en Chiapas. Bueno, como no esto iba a ser una presentación de estadística, una guerra de números, paso de todos los números. Lo que sí he puesto es que solamente en el Tercer Reich, en los años 1933 a 1941, año a año fijaron la cantidad de personas y de menores que fueron condenados a muerte. Decenas de miles de personas solamente en el Tercer Reich. Es para pensarlo. Y me hago la siguiente pregunta, os hago la siguiente pregunta. ¿Tiene algún derecho la sociedad heterosexual para eliminar a estos contingentes de seres humanos? Os dejo en la pregunta. La mayoría de las preguntas no me las voy a contestar yo, os las contestaréis vosotros en vuestro corazón. Esto es una gráfica del nivel de aceptación de la homosexualidad en el mundo. Está actualizado. Esto está hecho en base a la aceptación de la homosexualidad frente al PIB, el PIB per cápita, la riqueza de los países, en diversos países. Dice, la aceptación de la homosexualidad se incrementa con la riqueza de un país. Entonces, fijaros, ¿cuáles son los países que más aceptan a la diversidad? Pues los países occidentales desarrollados. En cabeza está Alemania, Francia y España. Luego está Reino Unido, etc. Y luego en la parte media está América Latina, ¿de acuerdo? Ahí cada uno se mira, si Argentina, Chile, México, Brasil, cada uno se mirará dónde está. Son datos estadísticos. Y luego finalmente la parte izquierda, que son la parte que más rechazo y que persigue y mata a estas personas que tienen esas sensibilidades, pues se encuentran los países africanos, los países musulmanes, Rusia y en India, no en toda, en parte de la India. Pero es así, y ahí están un poco. Es un poco para que vosotros tengáis una visión del mundo. Entonces, mientras el país está más cultivado, más estudia, más analiza, tiene una renta per cápita más alta, bien mejor, pues aceptan mejor a esta comunidad. Y los países muy pobres, por falta de cultura normalmente,
pues realmente es donde más se le persigue. Voy a hablar un poco de... Lo vais a ver vosotros. Dice, creemos que con estos hechos, ante ellos, los monitores se ofrecen libremente como voluntarios para su misión. Existen probablemente más de un ajustador que ofrece sus servicios. Quizás las órdenes personalizadas supervisoras escogen en este grupo de ajustadores voluntarios al más indicado para la tarea de espiritualizar y eternizar la personalidad del candidato mortal. Para la asignación y el servicio de los ajustadores, el sexo de las criaturas no se tiene en cuenta. Que ya los ajustadores, cuando vienen a nosotros, a partir de que tomamos nuestra primera decisión moral, acordaros que era sobre los 5 o 6 años, vienen a nosotros. Y además entre ellos luchan, dialogan para venir a un ser o a otro. Y no le importa venir a un hombre, a una mujer, a una persona, pues que es homosexual. Porque a ellos el tema del sexo no le importa. Bueno, entonces yo pregunto, si vamos a ver, a las partículas de Dios que reciben de nosotros no le importa el sexo, ¿por qué a nosotros nos tiene que importar tanto el sexo? ¿Os dais cuenta qué poca capacidad de miras tenemos? Un monitor del misterio, la presencia viviente de Dios Padre en la mente material de un ser humano, elige voluntariamente asociarse a la mente de un homosexual, al igual que a un heterosexual. Otro aspecto importante es algo que se nos olvida muchas veces, y es que nosotros estamos aquí de visita. Que mi reino no es de este mundo, dijo Jesús. El Padre que está en los cielos envía su Espíritu para que habite en la mente de los hombres, y cuando yo haya terminado mi obra en la tierra, el Espíritu de la verdad será igualmente derramado sobre todo el género humano. Por cierto, ese Espíritu de la verdad también ilumina a las personas que son homosexuales, no solamente a los heterosexuales. ¿De acuerdo? El Espíritu de mi Padre y el Espíritu de la verdad os restablecerán en el reino venidero de comprensión espiritual y de rectitud divina. Mi reino no es de este mundo. Hay otra frase donde viene cantidad de lugares donde de alguna forma Jesús nos está diciendo permanentemente que su reino no es de este mundo. Aquí, en otro punto, dice, en ese reino material y temporal que persistís en imaginar y os aferráis a estos conceptos erróneos, a pesar de la declaración relativa de que mi reino no es de este mundo. Tomad nota de este pasaje, porque dice, es que no se habla de lo homosexual en el libro Durante. Efectivamente, la palabra homosexual no aparece, pero leer aquí. Cuando atraigáis a los hombres hacia mi reino, no disminuyáis ni destruyáis su autoestima. Hay más temas. Este evangelio tiene la finalidad de restablecer la autoestima en aquellos que la han perdido y de refrenarla en los que la tienen. No cometáis el error de limitaros a condenar las equivocaciones que habíais en la vida de vuestros alumnos. Recordad también que debéis reconocer generosamente las cosas más dignas de elogio que habíais en sus vidas. Y fíjate lo que dice, que además es que parece un arma arrojada. No olvidéis, dice Jesús, que no me detendré ante nada para restablecer la autoestima en aquellos que la han perdido y que realmente desean recuperarla. Y os recuerdo, el colectivo LGTBI en muchos países es humillado, maltratado públicamente, vejado, perseguido, encarcelado y eliminado. Otro aspecto importante que nos dice Jesús, dice la evolución humana y el progreso espiritual apenas son suficientes para hacer que todos los hombres prescindan de una autoridad religiosa. Y la fraternidad invisible del reino puede muy bien incluir a estos grupos familiares de diversas clases sociales y temperamentos con tal de que estén dispuestos a convertirse en unos hijos de Dios, realmente conducidos por el Espíritu. Pero en esta fraternidad de Jesús no hay sitio para las rivalidades sectarias, el resentimiento entre los grupos, ni para las afirmaciones de superioridad moral. Superioridad moral. Nosotros, los otros no son tan... E infalibilidad espiritual. Cuando todos los seres humanos nos sintamos copartícipes de una comunidad de hermandad espiritual, desaparecerán todos los clichés y exclusiones por razones de sexo. Palabras de Jesús. Dice, la aceptación de la doctrina de la paternidad de Dios implica que también aceptéis libremente la verdad asociada de la fraternidad de los hombres. Si el hombre es vuestro hermano, es aún más que vuestro prójimo, a quien el Padre os pide que améis como a vosotros mismos. Como vuestro hermano pertenece a vuestra propia familia, no solamente lo amaréis con un afecto familiar, sino que también lo serviréis como os servís a vosotros mismos.
y amaréis y serviréis así a vuestro hermano, porque vosotros, que sois mis hermanos, habéis sido amados y servidos por mí de esta manera. Id pues por todo el mundo, contando esta buena nueva a todas las criaturas de todas las razas, tribu y nación. Mi espíritu os precederá y yo estaré siempre con vosotros. Otro aspecto importante. Nos dice Jesús, todos sois los hijos de la luz. No tropecéis, pues, en los enredos de los malentendidos causados por la desconfianza y la intolerancia humana. Si la gracia de la fe os ennoblece para amar a los incrédulos, ¿no deberéis amar igualmente a aquellos que son vuestros compañeros creyentes en la gran familia de la fe? Recordad, en la medida en que os améis los unos a los otros, todos los hombres sabrán que sois mis discípulos. Y yo os digo, no olvidéis que en nuestra comunidad de lectores de Libro Urantia existen hermanos que son homosexuales. ¿Nos debería importar este hecho? Haría una reflexión. ¿Hacemos como la Iglesia Católica ahora que a todo el que se siente homosexual lo echamos fuera? No, no digo hay que echar a los pedófilos y a la gentuza y a los que abusan. Digamos que tiene ese sentimiento de sexualidad, hay que echarlo fuera. Vamos a hablar un poco de la personalidad, que esto es he hablado en alguna presentación, pero es importante para entender un poco las cosas. Son las manifestaciones de la personalidad masculina y femenina. Dice, muchas órdenes de criaturas del universo son creadas en fases duales de manifestación de la personalidad. Somos nosotros. Dice, entre los mortales, nosotros, los hijos materiales y los misonitarios. Esta diferencia se describe como masculina y femenina. Que la personalidad, Dios Padre, cuando nos da una personalidad, a uno le da personalidad masculina y a otro le da personalidad femenina. Digamos que estos son fases duales. Dice, entre los serafines, los querubines y los compañeros morontiales ha sido denominada positiva o dinámica o reservada. Estas asociaciones duales multiplican enormemente la diversidad de talentos y vencen las limitaciones inherentes tal como lo hacen ciertas asociaciones trinas en el sistema paraíso-agua. Esta transparencia también la he utilizado en alguna vez, pero en el fondo lo que quiero transmitir es que la personalidad que Dios Padre nos da, pues tiene un matiz, es una manifestación que es masculina o es femenina. Normalmente esa manifestación masculina, pues en principio yo creo que nos llega a los que somos hombres y la manifestación femenina llega a los que son mujeres. Pero chicos, yo viendo la realidad con lo que hay, me pregunto, esa persona masculina, ¿y si fuese mujer? ¿Y si la mujer fuera un hombre? Es decir, porque hay mujeres que actúan como hombres y hay hombres que actúan como mujeres, o sienten como hombres o como mujeres, con lo cual yo no me atrevería a jugar ni a tirar una piedra sobre este tema. Dios sabrá lo que ha hecho y por qué lo ha hecho así. Vamos a profundizar sobre el tema, los portadores de vida. Dice, la vida no se origina de manera espontánea. La vida se construye de acuerdo con los planes formulados por los arquitectos del ser, no revelados. Y aparece en los planetas habitados o bien por importación directa o como resultado de las operaciones de los portadores de vida en los universos locales. Estos portadores de la vida se encuentran entre los miembros más interesantes y polifacéticos de la variada familia de hijos del universo. Se le ha confiado diseñar y llevar la vida de las criaturas a las esferas planetarias. Después de plantar esta vida en esos nuevos mundos, permanecen allí durante largos periodos de tiempo para fomentar su desarrollo. Entonces yo hago esta aseveración, digo, los portadores de vida deben seguir fomentando y manteniendo el tipo de vida material en Urantia. Y me pregunto a mí mismo, ¿también la homosexualidad? ¿Por qué no la eliminaron si era perjudicial para el género humano? Vamos a pasar a otro punto. Vamos a hablar un poco de los planetas decimales, porque ya sabéis que cada 10 planetas, pues uno se hace decimal, se le denomina decimal, porque se experimenta más con la vida. Y nosotros, curiosamente, somos un país decimal. Dice, los laboratorios planetarios donde se planificó la vida están situados en el segundo satélite de este mundo número 2. En estos laboratorios, los portadores de vida y todos sus asociados colaboran con los Melquisedec, esforzándose por modificar y quizás mejorar la vida destinada a ser implantada en los planetas decimales de Nevadón. La vida que evoluciona actualmente en Urantia fue planeada y parcialmente elaborada en este mismo mundo, ya que Urantia es un planeta decimal, un mundo donde se experimenta con la vida. En un mundo de cada 10 se permite que los diseños normales de la vida varíen más que en los otros mundos no experimentales. Y entonces yo hago la siguiente pregunta. ¿Qué significa realmente que somos un mundo de experimentación? Y pregunto, ¿se ha experimentado también sobre la sexualidad?
Esta transparencia, como la tenéis, no la voy a comentar, precisamente para no perderme en la secuencia del ADN y la ARN. Como ya soy lector de libro Durantia, la conocéis y le echéis un vistacillo. Dice, en consecuencia, aunque la vida planetaria es similar en algunos aspectos, difiere muchas maneras en cada mundo evolutivo. Incluso una serie de vida uniforme de una sola familia de mundos, la vida no es exactamente la misma en dos planetas. ¿Vale? Siempre existe un tipo planetario, ya que los portadores de vida se esfuerzan constantemente por mejorar las fórmulas vitales confiadas a su vida. Y fijaros lo que dice. Hay más de 1 millón de fórmulas químicas fundamentales o cósmicas que componen los modelos parentales y las numerosas variaciones funcionales básicas de las manifestaciones de la vida. El satélite número 1 de la esfera donde se planifica la vida es el campo de actividades de lo físico y los electroquímicos del universo, que sirven como ayudantes técnicos. Los portadores de vida en el trabajo de capturar, organizar y manipular las unidades esenciales de la energía, que se emplean para construir los vehículos materiales que transmiten la vida, el llamado plasma germinativo. Hay un tema claro, es decir, en la genética de un hombre es diferente que la genética de una mujer. Y algo debe de haber en la genética de las personas que se consideran homosexuales para que los haga diferentes o sientan de forma diferente. Yo no sé si está a nivel del plasma germinativo o está a nivel de la personalidad. Me gustaría saberlo, que no lo sé. Pero luego hay dos variables que afectan. O es la personalidad, que está cambiada, o es que dentro del plasma germinativo los portadores de vida han cambiado algo para que esa persona sienta de forma diferente. Por supuesto, como no hay ni sexólogo, ni sociólogo, ni pedagogo, ni nada de nada, pues ese tema lo único que hago es mencionarlo para que lo tengáis presente. Vamos a hablar un poco, porque siempre hablamos del matrimonio de los gays y tal. Vamos a hablar del matrimonio como institución social. ¿Qué significa eso? Nos dice el libro de Durantia. La familia que nace del matrimonio es importante. La palabra familia es cuando hay dos personas que se aman y se quieren y tienen hijos. O cuidan de hijos, de niños que no son suyos, porque una familia podemos considerar, si se muere uno de los miembros, un hombre tiene varios hijos, o una mujer tiene unos hijos, y eso sigue siendo una familia. O si esos niños viven con un tío, pues también sigue una familia, ¿entiendes? Y a lo mejor son hijos suyos o son hijos de otro, porque, bueno, a través de un intercambio se han traído de la India o de algún país de Centroáfrica o Dios sabe de dónde. Y siguen siendo una familia, no necesariamente tienen que porque sean sus hijos. Dice, la familia que nace del matrimonio es en sí misma una estabilizadora de la institución matrimonial, junto con las costumbres sobre la propiedad. Otros factores poderosos en la estabilidad del matrimonio son el orgullo, la vanidad, la caballerosidad, el deber y las convicciones religiosas. Pero aunque los matrimonios pueden ser aprobados o desaprobados en las alturas, aprobados o desaprobados, es decir, que pueden considerar cosas que nosotros hacemos, a ellos no les parece bien y a algunas sí les parecen bien. Dice, difícilmente se concluye en el cielo. La familia humana es una institución claramente humana, un desarrollo evolutivo. El matrimonio es una institución de la sociedad, no un negociado de la Iglesia. Es verdad que la religión debería influir poderosamente sobre él, pero no debería intentar controlarlo y reglamentarlo de manera exclusiva. He puesto unos ejemplos para que veáis que es que en cada parte de este mundo, pues el tema del matrimonio pues se concibe de formas diferentes. He puesto varios ejemplos ahí abajo. El matrimonio, el emparejamiento, surge de la bisexualidad. Eso lo dice claro. El matrimonio es la reacción del hombre para adaptarse a esta bisexualidad, mientras que la vida familiar, es el total resultado de todos estos ajustes evolutivos y adaptativos. Iremos profundizando un poco más sobre esto más adelante. Y aunque las instituciones religiosas, sociales y educativas son todas esenciales para la supervivencia de la civilización cultural, la familia es la civilizadora principal. Un niño aprende de su familia y de sus vecinos la mayor parte de las cosas esenciales de la vida. Y yo me he atrevido a poner estas fotos abajo, perdonadme, y es verdad que un niño puede ser cuidado, en principio, por un padre y una madre, independientemente de la raza que sea. Pero bueno, a lo mejor existen también otras opciones, dos mujeres que cuidan porque ella ha tenido un hijo o porque lo han adoptado, y en el caso de los hombres, pues a lo mejor es aceptable socialmente. Yo no digo que sea ni que no sea, yo particularmente creo que es aceptable, pero entiendo que puedo estar errado y puedo estar equivocado. Eso dependerá de lo que a cada uno su ajustador le diga.
Dice, a pesar del abismo que existe entre la personalidad del hombre y la de la mujer, el impulso sexual es suficiente para asegurar su unión con vista a la reproducción de las especies. Este instinto funcionaba eficazmente mucho antes de que los humanos experimentaran una gran parte de lo que más tarde se ha llamado amor, devoción y fidelidad conyugal. El apareamiento es una propensión innata y el matrimonio su repercusión social evolutiva. Vamos a separar un poco lo que es la pareja, que es el matrimonio, de lo que es un poco la familia. Yo pienso lo siguiente, digo que el matrimonio tiene básicamente 3 finalidades. A lo mejor hay alguna más, porque esto es una apreciación mía, ¿de acuerdo? Una es compartir la vida física con un compañero a efectos de hacer la vida más llevadera. No es bueno que lo metes solo. El segundo aspecto que consideraría es, entre los dos, ayudarse mutuamente, pareja de hombre y mujer, es decir, estamos hablando de hombre y mujer, para conseguir unos niveles espirituales y de colaboración más elevados respecto a la espiritualización de sus mentes. Y que nos llevemos espiritualmente para evolucionar los dos. Y tercero es ayudar al plan divino, aportando descendencia, hijos e hijas que colaboren en el proyecto del Padre Celestial. Bueno, es una apreciación mía, a lo mejor algo subjetiva, pero realmente es como lo pienso. Pero lo digo, puedo estar equivocado perfectamente. Perdonad. Fijaros, dentro de un matrimonio, una pareja normal, de un hombre y una mujer, se pueden dar como varias variables. Es que esto lo inicio para luego, para concluir con una pregunta que os quiero hacer. Una pareja de un hombre y una mujer, normal, y sin deficiencias, que no deseen tener hijos. Es decir, puede haber una mujer que se casa y tal, pero no quieren tener hijos. No tienen deficiencia, no pasa nada, es que no quieren tener hijos, porque viven mejor así. Puede haber una pareja de hombre y mujer normal y sin deficiencias. Perdón, el primero es que deseen tener hijos y es que no deseen tener hijos. ¿De acuerdo? Se den, eso lo sabemos nosotros, conocemos muchas personas, son parejas, matrimonio, que unos tienen varios hijos y otros no tienen hijos, pero no porque no puedan, sino porque realmente no quieren, no les interesa. Y puede darse el caso de que una pareja, una mujer normal y con deficiencias físicas o genéticas, que no pueden tener hijos y no desean tener descendencia. Alguien que tiene problemas, no pueden, por lo que sea, tiene algún problema, tipo fisiológico o cualquier tema, no pueden tener hijos, pero no desean tampoco tener descendencia. ¿De acuerdo? Dicen, mira, bastante tenemos con lo que tenemos como para tener familia buena. Pero pues existe también otra combinación, que es la pareja de un hombre y una mujer normal y con deficiencias físicas o genéticas, que no pueden tener hijos como las anteriores, pero que acojan o adopten a hijos nacidos de otras parejas. Y hay tantas personas que incluso uno tiene problemas porque tiene alguna deficiencia, alguna minusvalía, y encima son capaces de coger en su casa a un niño porque ha sido abandonado, de una excusa o de alguna asociación, pues bueno, para cuidarlo, para darle formación y para hacer una buena persona de él. Y ahora, ese mundo que he hablado de hombres y mujeres me lo voy a trasladar al tema de los homosexuales. El matrimonio de emparejamiento entre homosexuales. Y yo creo que se cumplen estas 3 finalidades. Una sería compartir la vida física con un compañero a efecto de hacer la vida más llevadera. No es bueno que lo esté solo. Se junta un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, y son compañeros, se hacen felices, y se respetan, y se quieren, y son buena gente, pues me parece muy bien. Y además, es que no es bueno que estén solos. Y 2, ayudarse mutuamente, parejas de hombre con un hombre o de una mujer con una mujer, para conseguir unos niveles espirituales y de colaboración más elevados respecto a la espiritualización de sus mentes. Yo conozco personas que son gays o son mujeres que tal, pero que son gente buena, gente con buenos principios, con una ética a prueba y gente religiosa. Entonces, si se ayudan mutuamente y son capaces de ayudarse a que se espiritualicen cada uno de ellos, pues me parece maravilloso. Y después, ayudar al plan divino, haciéndose cargo, así como de la crianza, hijos e hijas, para colaborar en el proyecto del Padre Celestial. En el caso de un hombre, a través de una adopción, pero en el caso de una mujer con una mujer, a través de la adopción o la inseminación de una de ellas. Vamos a ver, 2 mujeres juntas, pues cualquiera de ellas puede tener familia. Por las cosas como son. Es decir, que de alguna forma, pues, si hay un cierto paralelismo entre los heterosexuales y los homosexuales, pues he puesto un pequeño estudio. Dice, sabemos por el libro Durantia que las parejas o matrimonios que no puedan o no deseen tener hijos tendrán que desarrollar este conocimiento experiencial en la guardería de los mundos mundiales. Esto es cierto para seres humanos heterosexuales, bisexuales y homosexuales. Pero si la pareja homosexual es capaz de implicarse honestamente en la crianza de un niño o una niña,
yo creo que, pregunto, ¿cumpliría con el conocimiento experiencial de la crianza de un ser humano? Nos dicen en Urantia que los que no hayamos tenido hijos, pues realmente luego allí vamos a tener que experimentar con otros hijos de otras personas, porque tenemos que adquirir la experiencia, como sea, de ser padres y ser madres. Porque es que esa experiencia es tan básica que no pasamos la nota de inicio para empezar los estudios, porque es que es básico. Con lo cual, si no adquirimos experiencia aquí, pues lo siento, esto hay gente que le puede molestar, pero en el libro Urantia lo que te dice es que si no adquieres la experiencia aquí como padre o como madre, tranquilo, que no pasa nada, pero que cuando pase a la fase morontial, una vez que mueres, más adelante, pues ya te darán cometidos para que aprendas, para que entiendas lo que es el padre o madre. Porque el que no es padre o madre no sabe lo que se sufre con los hijos. Y yo creo que todos los que son padres y madres, cuando me están escuchando, se deben de sonreír por decir, madre mía. Desde que nacen, la edad de la pubertad y cuando se hacen mayores. Y yo lo dejo ahí porque el que ha tenido hijos ya lo sabe perfectamente de qué está hablando. Dice, este aspecto interesante como institución social entre los homosexuales. Dice, en el matrimonio siempre ha habido y siempre habrá dos ámbitos diferentes, las costumbres y las leyes, que regulan los aspectos exteriores del emparejamiento y las relaciones, por otra parte, secretas y personales entre hombres y las mujeres. El individuo siempre se ha rebelado contra las reglamentaciones sexuales impuestas por la sociedad. Y aquí la razón de este problema sexual secular. La preservación de sí mismo es individual, pero está sostenida por la colectividad. La perpetuación de sí mismo es social, pero está asegurada por el impulso individual. De acuerdo, que al final manda las relaciones de hombres y mujeres y nosotros nos organizamos como queramos, porque sobre gustos, como colores, sabéis que... Bien, os voy a dar unos pequeños datos estadísticos para que veáis la magnitud de lo que estamos hablando. Mira, estos son datos del INE en España. El INE es el Instituto Nacional de Estadística, ¿de acuerdo? Son datos del año 2005. Pues si os dais cuenta, dentro del párrafo de homosexualidad, en la parte de abajo, bueno, arriba pone los matrimonios homosexuales y heterosexuales. Bueno, fijaros que matrimonios homosexuales entre hombres, en el periodo de 2005 a 2014, ha habido 19.410 parejas de hombres que se han casado. Civilmente, lógicamente, porque por la iglesia no se pueden casar, lógicamente. Hasta ahí llegaríamos, como diría alguno. Y entre mujeres, pues entre el 2005-2014 ha habido 12.200. Bueno, en los años anteriores te va poniendo también las cantidades, se va incrementando. ¿De acuerdo? Lo que quiero decir es que esto es una realidad social, en España la vivimos con bastante normalidad. Es verdad que hay personas que no lo transigen, pero bueno, en todas las familias siempre hay alguien que opina de forma diferente. Eso es aceptable, ¿de acuerdo? Os voy a poner los grados de aceptación de la homosexualidad por la sociedad. Estoy hablando de los datos que yo he sacado de España, ¿de acuerdo? Es que lo he cogido de España porque había pensado en otro país, pero dije, basta que ponga algún tal para que digan, pues es que es de mi país, eso no funciona así. Bueno, lo he puesto del mío, entonces por lo menos tengo que luchar con los míos, ¿no? No con los de otro país. Fijaros que el grado de aceptación de la homosexualidad por parte de la sociedad, con estadísticas, en el 2013, bueno, en el 2011, por ejemplo, fue del 91%. Y prácticamente el 90% aceptaba la homosexualidad como algo normal entre la sociedad. En el 2013 parece que decayó un poco la cosa. Pero... y la parte de que no aceptan, pues realmente estamos hablando de entre un 8 y un 10%. Es decir, que realmente hay muy poca gente que no acepta la homosexualidad dentro de la comunidad española, ¿de acuerdo? Aquí hay unos datos que los puse porque me llaman la atención. Esto es el grado de aceptación en función del género. Entonces, si veis las gráficas, pues se observa una cosa muy curiosa, que la mujer acepta más la diversidad con un 82% y que el hombre es más reticente con un 59%. Es decir, la mujer siempre ha sido más abierta a todo. Pero verá, la mujer siempre ha sido más inteligente que nosotros. De hecho, las que llevan nuestras casas, la que lleva la economía, la que se encarga de todo, es la mujer. No quiero decir nada, pero los que vivimos en pareja o matrimonios ya sabemos de lo que estamos hablando. Bien, entonces, podemos resumir algunas cosas ya. Uno, que en cada ser humano, hombre, mujer y homosexual, reside un monitor del pensamiento. Todos somos hijos de Dios y estamos destinados a ser mortales ascendentes. Está el tema claro. Todos los seres humanos, hombre, mujer y homosexual, y lo repito porque quiero repetir lo que de las tres cosas claras, tienen una personalidad donada por Dios Padre. Todos somos criaturas de Dios y en consecuencia somos hermanos.
Y no importa la sexualidad de los individuos para el plan divino. La sexualidad solo es importante en este mundo físico en Urantia. Pero después de la muerte, en las fases mundiales, este hecho deja de tener importancia, ya que no es significativo ni necesario. Y os saco la carta, este es el comodín. No debemos jugar. Dice, los que quieran recibir misericordia, deberán mostrar misericordia. No juguéis para no ser juzgados. Y además este tema, con el espíritu con que juguéis a los demás, también seréis juzgados. La misericordia no anula totalmente la justicia universal. Entonces, vamos a intentar, vamos, por propio egoísmo, por economía, es decir, vamos a ver, es que de la forma en que yo juzgue, me van a juzgar a mí. Que esto es una ley universal, y nos lo dicen además muy bien en el libro de Urantia. Entonces, por nuestro propio interés, tengamos cuidado, porque además, cuando jugamos, como se ve en el tema de la zanahoria, es que jugamos por fuera. Tú ves la plantita o el plantón, pero lo que hay debajo, eso no lo vemos. Entonces, lo que hay dentro del alma de cada ser humano, de cada persona, no lo vemos. Vemos el aspecto exterior. Entonces, vemos un señor, un chico, que es un poco amanerado, o vemos una chica que es un poco machota, vemos una pareja que van de la mano y tal, ¿cómo vamos a jugar si no sabemos realmente lo que hay debajo, dentro de cada alma de esas personas? Entonces me voy a hacer las siguientes reflexiones. Una es que no juguéis y no seréis juzgados. Ya lo hemos comentado. Dios Padre no tiene excepción de personas, ya lo hemos repetido. No conocemos los planes de la vida en relación a las distintas clases de la misma especie humana. Ser heterosexual, homosexual o bisexual no es trascendente espiritualmente. ¿De acuerdo? Y después de la muerte, todos seremos iguales. Es decir, que hay un refrán en España que dice, después de muerto, todos calvos. Pues ya sabéis que dentro, cuando pasemos por esa fase de la muerte, pues que no vamos a tener esa diferenciación sexual. No debemos asociar términos como inmoral, depravación, antinatural, antisociales, desviado, promiscuo, homosexuales o heterosexuales. Cualquier ser humano puede desarrollar tendencias animales y materiales negativas independientemente de ser heterosexual, homosexual o bisexual. ¿De acuerdo? Solo se nos va a jugar por nuestra capacidad de amar a nuestro semejante y no por nuestras tendencias sexuales, color de la piel, religión o cualquier otro atributo físico material. Dice, la comunicación simbólica entre los seres humanos predetermina la aparición de los grupos sociales. El grupo social más eficaz de todos es la familia, y más concretamente los dos padres. El afecto personal es el lazo espiritual que mantiene unidas estas asociaciones materiales. Una relación tan eficaz también es posible entre dos personas del mismo sexo. Es posible entre dos personas del mismo sexo, como lo ilustran tan abundantemente las devociones de las amistades auténticas. Estas asociaciones basadas en la amistad y en el afecto mutuo son socializadoras y ennoblecedoras porque fomentan y facilitan los siguientes factores esenciales de los niveles superiores de la vida. Mariano, perdóname, pero me voy a alargar un poco más. Tenéis en la presentación, quiero avanzar un poquito. Lo tenéis ahí, lo podéis leer, ¿de acuerdo? Tranquilo, Javier. Vale. Es que me faltan las últimas reflexiones que son las más importantes. Os envío este mensaje de Martin Luther King. Dice, hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Y esto es una reflexión que nos haría pensar. En la época de Jesús, las mujeres no tenían ni alma ni nada. De hecho, fueron muchos siglos después cuando se construyó que la mujer podía tener alma igual que el hombre. Realmente decían las escrituras que era mejor quemar las escrituras que dárselas a una mujer. Es mejor nacer leproso que nacer mujer, por favor. Menos mal que ese concepto fue pasando. Luego nos metimos con los que eran de raza diferente, los negros, pues estos son inferiores y tal, los chinos, tal, éramos nosotros los superiores y todo lo demás era el tema de la raza. Vamos evolucionando. Y ahora tenemos que buscar un enemigo común. Entonces, ¿qué enemigo buscamos? Pues la gente que es diferente sexualmente a nosotros. Mañana a lo mejor buscamos, pues no sé qué se me ocurre, ni quiero decir ninguna barbaridad, pero fijaros que al final este tema se tiene que arreglar como se han arreglado los anteriores. Os hago una reflexión para que veáis que incluso la Iglesia Católica va por delante en algunos casos. Esta es una reflexión de la postura de la Iglesia Católica actual. Es verdad que, mira, es que Francisco son palabras mayores. Yo la verdad que este hombre le tengo un aprecio enorme. Creo que esto es lo mejor que le ha podido pasar a la Iglesia Católica en los últimos años. Dice, le dice a un homosexual, Dios te hizo así. ¿Qué quiso decir el Papa Francisco a un homosexual con esta frase?
Los comentarios del Papa Francisco a un homosexual de que Dios te hizo así han sido recibidos por la comunidad LGBT como otra señal del deseo del pontífice para hacer que las personas gays se sientan bienvenidas y amadas en la Iglesia Católica. Y fijaros una cosa importante de este Papa. Dice, la enseñanza de la Iglesia piden que los gays y las lesbianas sean respetuosos, respetados y amados, pero considera la actividad homosexual como intrínsecamente trastornada. No me extraña que esta comunidad esté intrínsecamente trastornada, porque con la cantidad de piedras que se le tira y de persecuciones y de exclusión, es que es lógico que esté trastornada. Sin embargo, Francisco ha buscado hacer que la Iglesia sea un lugar más acogedor para los gays, y uno de los comentarios más famosos fue hecha en el 2013, ¿quién soy yo para juzgar? He puesto aquí, no hace mucho tiempo, hubo una época en que la Iglesia Católica enseñaba oficialmente que la orientación sexual no era algo que la gente pudiera elegir y que implicaba que cada ser humano es como Dios lo creó. Esto es lo que yo recibía cuando era pequeño. Como vamos tarde, tenía la transparencia en la ley, pero estoy apuntando en el mismo mensaje. Los homosexuales parecen aportar a la sociedad una visión distinta de la realidad material y social, más artística, emocional, sensible y creativa. Claro, algunos dirán, pues yo no estoy muy de acuerdo contigo. Es una apreciación personal. Y yo me pregunto, ¿quién somos nosotros los heterosexuales para cuestionar esta hermandad que está conformada por casi el 10% de la humanidad? Y os pregunto, ¿está implicada nuestra ministra divina en este desarrollo humano singular? Desconocemos el porqué de esta parte de la comunidad que ha existido siempre en Urantia. Recordemos la historia de Grecia y Roma en la época de Jesús. Los reveladores no hacen referencia a esta situación porque es enteramente material. Solo afecta a nuestra vida terrestre y se acaba con la muerte. En la siguiente etapa morontial no habrá ni hombres, ni mujeres, ni homosexuales. Todos seremos llamados pupilos ascendentes al margen del sexo con que vivimos en Urantia. ¿De acuerdo? Hay un comentario de Jesús que dice que cuando nos muramos no habrá ni ricos, ni pobres, ni libres, ni esclavos, ni hombres, ni mujeres, y que al final es un pueblo. Voy a empezar yo con las reflexiones finales. Y os hago esta pregunta. Si consideramos diferentes a los homosexuales, ¿qué opinaremos cuando evolucionamos en las etapas sucesivas y tengamos que aceptar y convivir con seres extremadamente diferentes a nosotros? No solo a nivel antropomórfico, sino a otros niveles. Habla de seres respiradores, no respiradores y eléctricos. Os enseño esta maquetita que el otro día que mi impresora 3D me hice. Perdonad, es una broma, pero a lo mejor se parecen más de lo que aquí se ve. En el documento 49, que habla de la vida planetaria, habla de los tipos físicos planetarios. Habla de tipos atmosféricos, de tipos elementales, tipos gravitatorios, tipos térmicos, tipos eléctricos, tipos energizadores y tipos innominados. No habla un poquito cada cosa, pero es que la verdad, difícil de... Vamos a ver. Dentro de esta variedad del universo, nuestro Padre es creativo y nuestra Madre Divina es tan creativa que... Y hablamos de millones de esferas habitadas por seres que son muy diferentes a nosotros, por la gravedad, por la presión, por el aire, por el oxígeno, ¿verdad? Seres cuando lo veamos algunas veces vamos a tener que hacer un ejercicio para ver si somos capaces de acercarnos a ellos, porque a lo mejor nos dan hasta miedo. Y resulta que vemos a una chica que es gay, que es homosexual, y resulta que ya es un enemigo. O un chico que es gay y también ya... Hombre, por favor, si lo fácil lo tenemos aquí, si no han puesto una prueba muy fácil. Aprende a ser hermano como los que somos diferentes. Menos más que ya por lo menos entre hombre y mujer, ya no vemos a la mujer como un enemigo, como pasaba en la época de Jesús. Era un ser que incluso había que desconfiar de ella. Bueno, ya por lo menos aceptamos a nuestra compañera. Pero vamos a aceptar también a los demás hermanos. Porque es que lo que se nos viene encima, vamos, mejor que lo vayamos preparando. Es una opinión mía, perdonad. Alguien dirá, vaya, si es que este hombre está volado, ya cree hasta los marcianos. Vamos, que lo creo perfecto. Urantia me ratifica. Con respecto a la actitud social, os voy a comentar. Dice, durante mucho tiempo, los rabinos judíos habían debatido la cuestión, ¿quién es mi prójimo? Jesús vino a presentar la idea de una bondad activa y espontánea, de un amor tan sincero para los semejantes que ampliaba el concepto de vecindad, hasta incluir al mundo entero, convirtiéndose así en prójimos a todos los hombres. Todos los hombres son nuestros prójimos. Pero a pesar de todo esto, Jesús se interesaba únicamente por el individuo, no por la masa. Jesús no era un sociólogo, pero trabajó para destruir todas las formas de aislamiento egoísta. Enseñaba la simpatía pura, la compasión. Miguel de Nevadón es un hijo dominado por la misericordia. La compasión es su verdadera naturaleza.
os voy a hacer una reflexión sobre algo que hablando con mis amigos me hacen. Dice, existe la creencia en parte de la población de que la homosexualidad es una enfermedad o tiene una tara genética. Eso lo he oído un montón de compañeros, de amigos. Entonces, yo digo una cosa. Si pensamos de esa manera, en el caso hipotético, que si tuviéramos un hijo o una hija con cáncer, es decir, una enfermedad, o nuestro hijo tuviese el síndrome de Down, una tara genética, os pregunto, ¿dejaríamos de quererlo y amarlo? ¿No lo amaríamos más, incluso seríamos más considerados con ellos que con nuestros hijos o hermanos que no sufriesen esa deficiencia? Vosotros imagináis, y pasó además en la Segunda Guerra Mundial, a todos los que tenían un hijo que tenía síndrome de Down, a gasearlo, a quitarse de gente de en medio, o que tenía una deficiencia, o era un inválido, que al final, un inválido, uno que es manco, otro que es decir, pues, claro, ahora te ponen la diferenciación, la sexualidad, pero mañana puede ser lo que sea, que eres calvo, y todos los calvos los quemamos. Cuidado. Entonces, conclusión, la homosexualidad ni es una enfermedad ni es una tara genética. Para las personas que el tema del síndrome de Down no sepan lo que es, lo he puesto una referencia abajo, ¿de acuerdo? Y aquí os hago esta reflexión sobre los prejuicios. Dice, los prejuicios ciegan el alma impidiéndole reconocer la verdad. Y los prejuicios solo se pueden eliminar mediante la devoción sincera del alma a la adoración de una causa que abarque e incluya a todos nuestros semejantes humanos. Los prejuicios están inseparablemente vinculados con el egoísmo. Los prejuicios solo se pueden suprimir abandonando el egocentrismo y reemplazando por la búsqueda de la satisfacción de servir a una causa que sea no solo más grande que uno mismo, sino incluso más grande que toda la humanidad, la búsqueda de Dios, la adquisición de la divinidad. Ya está bien de golpear a los que son diferentes. Con el libro, con el Corán, con la Biblia, con los evangelios, incluso algunos con el libro de Durantia. No podemos utilizar, digamos, herramientas que nos van a espiritualizar para machacar a seres que se sienten diferentes a nosotros. Decía Jesús a sus discípulos, he venido al mundo para proclamar la libertad espiritual, con el fin de que los mortales puedan tener la facultad de vivir una vida individual original y libre ante Dios. No deseo que la armonía social y la paz fraternal se adquieran a costa del sacrificio de la personalidad libre o la de la originalidad espiritual. Lo que yo os pido a mis apóstoles es la unidad espiritual, y eso lo podéis experimentar en la alegría de vuestra dedicación unida a hacer de todo corazón la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No necesitáis tener el mismo punto de vista, sentir de la misma manera o ni siquiera pensar de la misma manera para ser iguales espiritualmente. La unidad espiritual procede de la conciencia de que cada uno de vosotros está habitado y cada vez más gobernado por el don espiritual del Padre Celestial. Vuestra armonía apostólica debe originarse en el hecho de que la esperanza espiritual de cada uno de vosotros es idéntica en su origen, naturaleza y destino. Fijaros que el destino que tenemos una vez que pasemos por esas fases mundiales, ya lo sabemos por Durante, que es un destino divino de todos los seres humanos. Y yo os leo el tema hablando sobre el cuerpo de la finalidad. Dice, un nombramiento y un destino envueltos en un misterio universal, hablando del cuerpo de la finalidad. En toda Ubersa se cree cada vez más que los cuerpos de la finalidad, en vía de reunirse, están destinados a algún servicio futuro en los universos del espacio exterior, donde ya somos capaces de identificar la agrupación de al menos 70.000 agregados de materia, cada uno de los cuales es mayor que cualquiera de los superuniversos actuales. Es inmenso universo. Nosotros somos una parte pequeñita y se nos necesita a todos para trabajar en la obra de nuestro Padre. Esto siempre me ha llamado la atención. Tener siempre presente que Dios y el hombre, y cuando digo hombre, el hombre, la mujer y las personas que sienten diferentes, ¿de acuerdo? Cualquier homosexual, se necesitan el uno al otro. Son mutuamente necesarios para alcanzar de manera plena y final la experiencia de la paternidad eterna en el destino divino de la finalidad del universo. El reino de Dios está dentro de vosotros. Fue probablemente la programación más grande que Jesús hiciera nunca, después de la declaración de que el Padre es un espíritu amoroso. Luego ya la síntesis de la presentación, por ir acabando, es que no juguéis y no seréis jugados, lo primero. Todos somos hijos de Dios, todos tenemos un monitor de misterio en nuestra mente material.
El plan de ascensión es para todos los seres humanos, hombres, mujeres y homosexuales. Todos somos llamados al cuerpo de la finalidad. El vicio y la perversión es igualmente aplicable a homosexuales y heterosexuales, sin distinción de géneros. No es un tema de género. Todo el mundo conocemos casos en ambos lados. Dios no tiene excepción de personas, nos ama a todos por igual. Tenemos el mandato de amarnos fraternalmente en base al mandato de Jesús de Nazaret, nuestro Padre Paradisíaco. Debemos acercar a los hermanos que se sienten diferentes a nuestra comunidad urantiana, que es libre, abierta, que no es una religión, que es una revelación y solo da cuentas al propio monitor del misterio. Dios es amor y misericordia y debemos tender a parecernos a Él. Os hago esta reflexión, que nuestros hermanos predecesores nos esperan, nos animan, nos necesitan para abordar la obra infinita de la futura manifestación del Ser Supremo, que está en fase de manifestación. Os recuerdo que no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Hay un par de transparencias más. Un último mensaje de Jesús. Y esto, las personas que se sienten un poco dirigentes en cualquier sociedad deberían de tenerlo presente. Dice, la religión necesita de nuevos dirigentes, hombres y mujeres espirituales, que se atrevan a depender únicamente de Jesús y de sus enseñanzas incomparables. Si el cristianismo insiste en olvidar su misión espiritual mientras continúa ocupándose de los problemas sociales y materiales, el renacimiento espiritual tendrá que esperar la llegada de esos nuevos instructores de la religión de Jesús que se consagrarán exclusivamente a la regeneración espiritual de los hombres. Dios quiere guías espirituales, no gente que polemice sobre temas materiales de cualquier índole, ¿de acuerdo? Os mando una transparencia un poco para acabar con una nota cómica. Y ahí se ven pues, los esqueletos de una sexual, una lesbiana, un heterosexual, un gay, un bisexual. Y te pregunta, ¿tú ves alguna diferencia? Pues, si Dios Padre no la ve, ¿por qué nosotros sí la vemos? Os doy las gracias por estar presentes en este momento. Dejo de compartir y le paso la palabra a Mariano, que es el que controla esto. Bueno, pues muchas gracias, Javier, por tu presentación. Bueno, yo creo que está claro que independientemente de los matices que podamos pensar cada uno del origen de la homosexualidad o no, lo que está claro es que debe de predominar el amor a todos nuestros semejantes, incluyendo a todo el mundo. Entonces, en eso comparto totalmente tu punto de vista. Y bueno, vamos, a partir de ahora tenemos un ratillo para el que quiera intervenir, preguntar o decir alguna cosa sobre esta presentación, pues tiene la palabra. Adelante. Sí, David, abre el micrófono. ¿Qué tal? No se te oye. ¿Ahora sí? Ahora sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, yo he oído algunas cosas que me han dejado un poco en shock, pero bueno, supongo que es porque hace ya décadas que las tengo sabidas o superadas, pero reconozco que sí, que en el mundo en el que vivimos todavía los heterosexuales tenéis que debatir entre vosotros sobre esta cuestión porque ciertamente os cuesta mucho entenderla. Dualidad no significa binario. Binario es masculino aislado de lo femenino. Dualidad significa que masculino y femenino están en los extremos de un segmento y que todos nosotros estamos en un punto del segmento. Entonces, los homosexuales tenemos predilección por las personas de nuestro sexo, pero las personas heterosexuales, todos los hombres heterosexuales, por ejemplo, todos tenéis hormonas femeninas. Y resulta que la proporción de hormonas femeninas entre un hombre heterosexual y otro no es la misma. Y eso quiere decir que si los homosexuales estuviésemos mal hechos, los heterosexuales también.
Los judíos de la antigüedad pues tuvieron la desgracia de tener un escritor del Deuteronomio y de algún pasaje más que atacaba la homosexualidad, y entonces pues esa religión se hizo homófoba. Nosotros los cristianos, bueno, yo digo nosotros porque yo me considero en la zona en la que vivo, nosotros los cristianos tuvimos la desgracia de tener un Pablo, que Pablo nunca dejó de ser perseguidor. Pablo dejó de perseguir a los cristianos, pero siguió persiguiendo a otras personas. Yo estoy doblemente condenado por Pablo, no solamente porque soy gay, sino porque como sangre animal, me encanta la morcilla. Entonces, para Pablo, yo voy al infierno. Pero afortunadamente a mí lo que diga Pablo me la suda. Yo me rijo por Jesús y Jesús nunca dijo nada en contra de la homosexualidad, ni en contra de la heterosexualidad. Porque para vosotros lo singular es la homosexualidad y para mí lo singular es la heterosexualidad. Y bueno, nada más. Eso es lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, David. Por un punto de vista, además, que es muy interesante, lógicamente, porque en este caso, pues, habla del lado de la homosexualidad, ¿no? Y bueno, pues siempre es de agradecer. ¿Alguien más quiere opinar? Parece que no hay muchas ganas de hablar del asunto, ¿no? No, pero esto que ha dicho David sí es verdad que, claro, todos los hombres tenemos un lado femenino también y las mujeres un lado masculino, por lo tanto, la proporción seguramente es uno de los factores que interviene, ¿no? Sobre el origen es donde puede haber, porque antes ha dicho Javier, ¿no? Sobre la personalidad del hombre o de la mujer. Ahí es que se puede pensar cosas diferentes. Yo, sinceramente, no sé muy bien qué pensar. Si alguien declaradamente homosexual, por ejemplo, un hombre, tiene una personalidad dada por el padre femenina, en el caso de la mujer masculina, si fuera gay, o no. Yo no sé, David, tú qué piensas de esto, sinceramente, me gustaría saber tu opinión también. ¿Cómo piensas que es esto? Porque lo que está claro es que parece ser que sí hay una personalidad dada de masculina y otra femenina. Es que para mí el origen de la homosexualidad es el mismo origen, es el origen de la sexualidad. Es el origen de la sexualidad humana. Y es esta dualidad la que lleva a una diversificación muy grande. Es que la diversificación es tal que no solamente las personas tenemos un grado diferente de heterosexualidad o bisexualidad o homosexualidad. Es que incluso dentro de una misma vida, el porcentaje, el peso de la masculinidad o feminidad puede cambiar. Yo me considero un poco más masculino que hace 2 décadas, por ejemplo. Mi grado de masculinidad, feminidad, también ha variado y no sé por qué es, pero tampoco me importa. Es decir, tenemos que preocuparnos de aquello que está bajo nuestro control. ¿Ya? Sí, bueno, no contestas a mi pregunta de todas maneras, ¿no? Pero evidentemente no tienes por qué saber. Repíteme la pregunta. Sí, la pregunta es la personalidad. O sea, por decirlo claramente, ¿tú te considerarías de personalidad femenina o masculina? De personalidad, no. Yo la personalidad no le doy creo que la sexualidad le afecta al cuerpo, a la mente, pero a medida que vamos ascendiendo en nuestras componentes más sutiles, la dualidad masculinidad-feminidad pierde valor. O sea, somos seres sexuados principalmente por el cuerpo, después también por la mente, el alma, podemos verla más o menos masculina o femenina, pero yo la personalidad realmente no le doto de esa dualidad. Y sin embargo, sigue apareciendo esa dualidad en los mundos morontiales y más adelante. O sea, no en cuanto a la personalidad, ¿no? Esa diferencia de masculino y femenino, es curioso, ¿no? Porque nos sigue acompañando, según dice el libro Urantia, durante siempre, ¿no? Parece ser, ¿no? Cada uno tenemos que aprender del otro. Te queda esa característica,
pero tú a una persona, por ejemplo, que se cambia de sexo aquí en este planeta porque se siente del otro sexo, ¿tú qué sexo crees que va a tener o cuál va a ser, qué se va a sentir, masculino o femenino cuando esté cerca del paraíso? No, sexo seguro que ninguno, porque no va a haber. En todo caso sería personalidad, que es lo que es de lo que a mí me queda esa duda, ¿no? Pero bueno, no deja de ser algo que tampoco es relevante, ¿no? Al final, ¿no? Quiero decir que ya se verá, ¿no? Tampoco pasa nada, ¿no? Bueno, pues no sé si alguien más quiere decir algo. No quiero convertir esto tampoco en... Puedo hablar con total libertad, porque tampoco podemos opinar diferente y no pasa nada. Siempre que haya respeto. Yo quisiera hacer una pregunta sobre una de las diapositivas. Aparte de que la presentación me pareció muy buena, muchas felicidades, Javier. Realmente sensacional, un trabajo muy cuidado y muy bien hecho. Qué bueno que lo presentaste. Y me llamó la atención que en una de tus diapositivas, bueno, pones pareja normal, hombre-mujer, pareja normal. O sea, que tiene que ver con los hijos. ¿Por qué pareja normal? Sino simplemente pareja. O sea, como que me llamó la atención, ¿por qué le pones normal a la pareja? Sí, Paulita, te intento responder. Efectivamente, no debería haber puesto el tema normal. Lo que pasa es que en el libro de Durantia siempre distingue entre lo normal, que es la mayoría, y luego parejas que tienen algún tipo de problema de tipo mental, que consideran no normales. Entonces, lo mejor es tachar la palabra normal y poner pareja. Estoy completamente de acuerdo que eso he intentado clarificar y lo que he hecho es, encima, distorsionar. Borrar la palabra normal, por favor. Gracias. Sí, gracias. ¿Sí? Bueno, pues no sé si nadie más quiere añadir nada. Entonces no nos queda más que agradecer a Javier esta presentación, que como bien habéis dicho está muy, muy trabajada, es un especialista en escudriñar el libro de Urantia para encontrar todos los datos, referencias y además, bueno, también ha buscado esos datos estadísticos que no dejan de ser curiosos, ¿no? Y también pueden ser, aportan, ¿no? Así que, por mi lado, pues muchas gracias, Javier, y muchas gracias a todos por haber estado en esta primera conferencia patrocinada por la Asociación Urantia de España, que esperemos que haya muchas más y os animamos a cualquiera que pueda presentar la suya. Mariano, solamente un comentario, por favor. Yo creo que al que más falta le puede hacer conocer esta reunión de esta hermandad de Urantia son a otras personas que la mayoría no pertenecen a Urantia o gente que es homosexual y está en Urantia y bueno, siempre se lo oculta, lo que llamamos aquí salir del armario, por alguna causa. Entonces es conveniente que de alguna forma ellos acepten, se den cuenta de que hay una organización que no los marca con el dedo, que los consideramos hermanos, hijos de Dios y que bienvenidos sean a esta forma de pensar en el cual no hay religiones, ni hay homosexuales, ni hay diferencia entre hombres y mujeres, ni hay tantas cosas, porque al fin y al cabo lo que buscamos es un poco la espiritualización de toda la humanidad y que nos hermanemos de alguna vez, porque es que si no, no salimos del agujero, de verdad. Y entonces es importante que dejes constancia del vídeo y subirlo a internet para que cualquier persona que vea homosexual, aunque no sepa nada de Urantia, de momento le va a llamar la atención y se va a acercar un poco a las comunidades de lectores de Urantia, porque a lo mejor les aportamos algo, le ayudamos un poco a que se liberen. O lo mismo me equivoco, no lo sé. Lo dejo en tu mano, no obstante, que tú al fin y al cabo eres responsable.
Sí, bueno, yo he estado grabando, pero he de confesar que el primer minuto o 2 no. Y cuenta y lo que no esté, pero bueno, se ha perdido muy poquito, ¿eh? Sí, ahora, justamente me está indicando que está grabándolo todo, así que pues, veremos. Un placer. Un saludo desde Israel. David, un abrazo muy Gracias. fuerte por esas tierras tan entrañables. Gracias a todos. Gracias. Abrazos a Hasta todos. luego, adiós, felicidades. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias, Javier. Adiós. Carlota, mucho gusto verte. Ay, mi Ricardo, Paulita, abrazos.